Zoom a la noticia. Desafortunadamente, hay partes del mundo hoy en día en las que se enfrenta el deseo de ser libres con la opresión brutal. Justo al este de aquí, el pueblo de Bielorrusia sufre bajo el peso opresivo de la dictadura. El mundo árabe está sufriendo una convulsión histórica, una que promete pero también trae el riesgo y la incertidumbre. Siria ha matado a miles. Su brutal dictador es responsable de las vidas de miles de su propio pueblo. En América Latina, Hugo Chávez lidera un movimiento caracterizado por el autoritarismo y la represión. Siempre es una experiencia inspiradora y conmovedora estar en Jerusalén, la capital de Israel, para compartir una vez más nuestra amistad y también para ver el progreso de esta nación extraordinariamente vibrante y creciente. Tenemos que emplear medidas para disuadir al régimen iraní de su rumbo nuclear, y es nuestra ferviente esperanza de que las medidas diplomáticas y económicas lo harán. En el análisis final, por supuesto, ninguna opción debe ser excluida. Somos conscientes del derecho de Israel a defenderse y que es justo que los Estados Unidos estén con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Andrea Bernal, les doy la bienvenida al programa Suma Noticia aquí desde nuestros estudios en Washington. Hoy vamos a acercar el lente a Estados Unidos y enfocarnos específicamente en el precandidato republicano Mitt Romney, quien ha sido criticado por sus comentarios, para algunos salidos de tono, en su visita internacional a Israel, a Reino Unido y a Polonia. Además, debatiremos la portada, esta portada que ustedes ven acá de la revista Newsweek. Romney, el debilucho, dice la portada. ¿Es Romney inseguro para ser presidente de los Estados Unidos? ¿Importa para las elecciones internas de este país lo que haya sucedido en el viaje internacional de Mitt Romney? Aquí empezamos un nuevo debate. Bienvenidos. Zoom a la noticia. Opiniones divididas dejó la más reciente gira internacional del precandidato republicano Mitt Romney, donde visitó a algunos de los principales países aliados de Estados Unidos. Varias declaraciones polémicas marcaron la estrategia con la que Romney quería dejar de manifiesto su capacidad diplomática. El viaje del virtual candidato republicano inició en Reino Unido. En el marco de su visita ya había levantado molestias en la opinión pública inglesa. Romney dijo que en la organización de los Juegos Olímpicos de Londres había problemas en los dispositivos de seguridad. La crítica fue rechazada por la prensa británica. La primera piedra en el zapato de la gira le obligó a sostener encuentros de bajo perfil. Cuando se reunió con el premier David Cameron, intentó enmendar su desacierto. Estoy muy encantado con las perspectivas de unos Juegos Olímpicos muy exitosos. Lo he visto por la imaginación de los espectáculos y la previsión y mucha organización. Romney viajó el fin de semana a Israel. En sus encuentros con autoridades judías reiteró el apoyo de Washington al que es su mayor aliado en Medio Oriente. El republicano dijo que respaldaría a Israel si decide usar la fuerza militar contra Irán. Tenemos que emplear medidas para disuadir al régimen iraní de su rumbo nuclear. Ninguna opción debe ser excluida. Somos conscientes del derecho de Israel a defenderse y que es justo que los Estados Unidos estén con ustedes. Además de molestar a Teherán con sus declaraciones, Romney también incomodó a los palestinos al indicar que considera a Jerusalén como la capital del Estado hebreo. Siempre es una experiencia inspiradora y conmovedora estar en Jerusalén, la capital de Israel. Romney concluyó su gira internacional en Polonia. El político participó en ceremonias y agradeció el respaldo que su país ha obtenido de parte de la nación europea. Pero no salió limpio de Varsovia, luego de que su asistente de prensa gritara ofensas a los periodistas que aclamaban declaraciones del visitante. Entramos a debatir ese tema y saludamos a nuestros invitados. Me acompaña aquí en nuestros estudios en Washington el señor José Sorzano, ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, ex asesor de seguridad nacional del expresidente Ronald Reagan. Señor Sorzano, un gusto tenerlo. Gracias por estar con nosotros. Desde Miami nos acompaña Alfredo Durán, miembro del Comité de Finanzas del Partido Demócrata a nivel nacional y expresidente del Partido Demócrata en la Florida. Bienvenido. Y también desde Washington vamos a saludar a Julio Aliaga, periodista, analista político independiente, a mis tres invitados de esta noche. Gracias por acompañarnos en Suma la Noticia y quisiera empezar con el señor Sorzano. ¿Importa que no le haya ido bien afuera a Romney? ¿O a sus juicios también sí le fue bien también? Bueno, para explicar por qué Romney escogió esos tres países, hay que entender que estamos en medio de una campaña electoral. La población
de la comunidad judía en los Estados Unidos, como ustedes saben, votan tradicionalmente por el Partido Demócrata. Y la población de Polonia, que son la mayoría católicos, que viven en la comunidad polaca en este país, en este momento también van a ser unos votos críticos, parece. Entonces, la selección de estos tres países ha sido vista en la campaña electoral. ¿Y por qué? Porque el presidente Obama ha tenido problemas precisamente con esos tres países. Con Inglaterra hizo un papelón de cuando fue allá a reunirse con la reina de Inglaterra. El regalo oficial que le llevó fue una colección de sus propios discursos, número uno. Número dos, el problema del busto de Churchill que estaba en la oficina oval de la presidencia, que se entregó, que no se entregó, que lo rechazó y todo eso. Pero en realidad la visita de Inglaterra no tiene tanta importancia porque acá Inglaterra no tiene el mismo impacto electoral que tiene la comunidad judía y la comunidad polaca. Los otros dos países sí tienen gran importancia y que Romney haya dicho en Jerusalén, que estoy aquí en Jerusalén, en la capital de Israel. Eso es importantísimo, precisamente porque la semana pasada le hicieron esa pregunta al vocero de la Casa Blanca y no quiso contestar la pregunta cuál es la capital de Israel. Antes de entrar con nosotros, ¿a su juicio le fue bien a Mitt Romney en esta gira, señor Rosado? Desde el punto de vista electoral, sí. Yo creo que la comunidad polaca y la comunidad judía son los que están prestando atención a esto, porque el resto de la sociedad no le está prestando atención. Escuchemos a ver qué tiene que decir el señor Alfredo Durán. Señor Durán, bienvenido, gracias por acompañarnos. La misma pregunta para tener las posiciones claras de este programa. ¿Le fue bien en esta gira a Mitt Romney? Y si no le fue bien, como la prensa y algunos analistas lo están catalogando, ¿importa electoralmente que no le haya ido bien? Mira, la realidad del caso es lo siguiente, que a nadie ha sorprendido lo ocurrido en la gira de Romney. Esperaba del que es cometer error tras error. Eso ha sido lo más significativo de la campaña de Romney. Por eso es que está teniendo tantos problemas electorales en estos meses antes de las elecciones. En cada uno de los países que fue, cometió errores de y eso realmente no pronostica que va a haber tenido al fin del día una gira muy importante, ni con ninguno de los grupos constituyentes electorales que él aspiraba a poder impresionar. La realidad del caso es que todo el mundo mira a Romney y dice, ha vuelto a hacer lo que ha hecho y ha acostumbrado a hacer durante toda esta elección. Señor Aliaga, bienvenido. Ahora para usted, la prensa, los analistas, las portadas de los periódicos, los editoriales de los periódicos también, insisto en la portada de Newsweek del día de hoy, ya vamos a hablar sobre eso y el análisis de lo que significa eso, lo han hecho más grande de lo que realmente es. O sea, hablan del lapsus de Romney en Londres, el otro en Israel y cómo incomodó a los palestinos, el otro también ahora último en Varsovia, en Polonia, donde pues ataca, según medios ha atacado, ya vamos a escucharlo, a Rusia directamente, pero se está haciendo más grande de lo que realmente es, de lo que realmente sucedió con Romney y sus discursos y sus palabras en estos tres países. Yo creo que la respuesta va a depender de a quién se lo preguntes, ¿no? Me parece que es un error pensar que porque va a Polonia va a influir sobre la forma en la que los ciudadanos estadounidenses de ascendencia polaca vayan a votar en Estados Unidos. No creo que funcione así. Es el mismo error que cometen con los hispanos, que creen que todos van a votar de una sola manera porque todos son hispanos. No es así, no es monolítico. Algunos hispanos votan de una manera, otros votan de otra. Lo mismo con los judíos. Entonces, no es que va a ir a Israel y va a hablar maravillas acerca de Israel, despreciar a los palestinos y hacer que todos los judíos en Estados Unidos voten por él. No es así. Algunos votarán por él, otros no. El daño realmente, porque ha metido la pata. Metió la pata en Inglaterra, metió la pata en Israel, y parece que gente de su campaña metió la pata también en Polonia hoy día. Y eso es innegable, las metidas de pata están ahí. ¿Okay? Pero yo creo que lo importante es que la gente que ya decidió votar por Romney, no importa qué es lo que haya ocurrido en esos países, va a votar por Romney.
porque ese es el candidato que les gusta. La gente que se decidió por Obama, que ya están decididos por Señor Obama, Solórzano, van a votar por Obama. Entonces, el daño potencial está en la Lo gente sí. indecisa. En la gente indecisa que no ha decidido todavía si va a votar por Lo Obama interrumpo o por ahí, señor, Romney. señor Aliaga. Sí, lo interrumpo, señor Aliaga, porque usted ha dicho una cosa muy importante y quiero saber si el señor Solórzano lo comparto. ¿Cuál es la visión respecto a lo primero, si metió la pata o no? ¿Metió la pata o no? Y lo segundo, lo que él está diciendo, los que ya se decidieron por ese lado, no va a cambiar lo que pase en un viaje internacional. La sociedad está dividida precisamente y por eso este viaje es importante. Yo nunca dije, ni creo que nadie haya dicho, que porque iba a ir a Israel, toda la comunidad judía va a votar por él y que toda la comunidad polaca va a votar por él porque fue a Polonia. Nadie ha dicho eso lo ha creado usted de una manera que yo no creo que nadie lo ha hecho. Eso es un fantasma que se ha creado. Pero sí, cuando hay una elección muy reñida, cambiar 1 o 2 puntos de cada una de esas comunidades decide la elección. Eso lo sabemos. Entonces, si el señor Romney, por ir a Israel, puede convencer a 1 punto o 2 puntos de la comunidad judía de votar por él y restarle esos votos a Obama en estados importantes electorales, es importantísimo. Y lo mismo ocurre con el problema con Polonia. No es solamente que son la comunidad polaca, sino también la mayoría de los polacos son católicos y en este momento la Iglesia Católica tiene una pelea enorme con la administración Obama. Entonces, cuando uno suma la pelea católica con la visita a Polonia, si le restan 2 o 3 puntos solamente al voto demócrata polaco a Obama y se lo pasan al voto de Romney, eso decide la elección. Y entonces es lo que estoy diciendo yo. Yo nunca dije aquí que todos los polacos van a volar a votar. Pero que logra una influencia. Y solamente un pequeño cambio sería decisivo. Señor Durán, como escuchamos al señor Solórzano, él decía que lo importante eran 1 o 2 puntos que se pudiera lograr definitivamente, por ejemplo, en la comunidad judía, ponía él el ejemplo. ¿Es posible, es factible que suceda esto con un tipo de viaje como estos y lo que ha hecho Romney? ¿O qué es exactamente lo que quería lograr el precandidato republicano con esta visita a estos 3 países? Mira, la realidad es que esta elección va a ser una elección bastante apretada y se va a decidir por muy pocos votos. Pero básicamente la batalla va a ser en los 10 estados electorales mayores. El problema que tiene Romney es un problema que es casi insuperable y es que su propio partido no cree en él. Los conservadores y el Partido Republicano se ha convertido en un partido muy conservador, lo creen un liberal tipo republicano de Rockefeller del noreste de los Estados Unidos. Eso acompañado con el hecho de que es mormón, que los fundamentalistas cristianos que están radicando ahora en el Partido Demócrata y la gente del Tea Party, que digan el Partido Republicano, y la gente del Tea Party sencillamente no les gusta Romney. Obama tiene 2 problemas fundamentales también, o sea, no te la tiene muy fácil. El primer problema que tiene Obama no lo puede resolver, que es el racismo. Y el segundo problema que tiene es la economía, que él necesita de todas maneras, de aquí al mes de fines de septiembre, principio de octubre, que el pueblo americano se sienta optimista de que el desempleo está bajando y que la economía está mejorando. El votante americano tradicionalmente vota el bolsillo, vota el bienestar de su casa, y eso es lo que tiene que resolver Obama. Ahora, señor Aliaga, antes de darle la palabra a usted, porque yo sé que aquí el señor Solórzano quiere comentar lo que ha dicho el señor Durán, y algo más que yo le pongo ahí, que estas elecciones, según muchos analistas y la prensa y en general lo que se escucha en las calles, no será ganada por un tema de política exterior, señor Solórzano, sino por el bolsillo. Por el bolsillo, sí, señor. Y ese es el problema fundamental que tiene el presidente Obama. Por ahí 41 meses seguidos donde la tasa de desempleo está más del 8%. Donde la economía ha ido decayendo y en vez de, como dice ahora el señor Durán, de que para septiembre, octubre se vea un mejoramiento, todas las predicciones son de que va a estar cayendo más todavía. Entonces, con esa situación, yo creo que el presidente Obama tiene una situación dificilísima. Ahora déjeme contestar de que el Partido Republicano no está detrás del presidente Obama. Que no creen en su propio candidato. No creen en su propio candidato. El problema, esto no es
una elección a favor de Romney, esto es una elección en contra de Obama. El Partido Republicano, la base del Partido Republicano, sea el Tea Party, sea Mormón, sea lo que sea, se van a arrastrar arriba de vidrios para votar e ir en contra de Obama. Por eso es que las encuestas hoy en día dicen que el entusiasmo que existe adentro de la base republicana es muchísimo mayor para votar en noviembre que el entusiasmo que existe adentro del Partido Demócrata para votar en noviembre. Entonces yo digo que si ese es el problema republicano, entonces está resuelto ese problema. Señor Aliaga, en nuestros países, en América Latina, se ve mucho lo que es el voto de castigo, que ya lo ha puesto sobre la mesa el señor Sorzano. ¿Será un voto de castigo aquí en los Estados Unidos? Incluso lo hemos visto en Europa, en los países que han caído en la crisis, el voto de castigo a Zapatero, varios votos de castigo. ¿Será uno aquí en Estados Unidos? Puede suceder, no veo por qué Estados Unidos vaya a ser una excepción a lo que ocurre en otros países. A veces no es necesariamente una regla, pero ocurre y en Estados Unidos también puede ocurrir. Pero yo creo que la gente, el votante, piensa también en cuál es la alternativa. O sea, si voto en contra de Obama, estoy votando por Romney y eso es realmente lo que quiero o no. Si el problema es económico, me debo preguntar si Romney sería la persona correcta, adecuada para solucionar el problema. Ahora, si pudiera también comentar acerca de lo que mis dos colegas han dicho, te lo agradecería. Yo creo que un factor que estamos olvidando mencionar y que es de mucha importancia es que Romney ha perdido básicamente el voto de la comunidad negra. La inmensa mayoría, en todas las encuestas lo registran así, de los electores de raza negra favorecen a Obama. Romney también ha cometido serios errores con el caso de las mujeres. Hay muchas mujeres que favorecen ahora a Obama precisamente porque el Partido Republicano ha mostrado una política que no es necesariamente con la que muchas mujeres coinciden. Y no olvidemos el caso de los hispanos y el tema de inmigración. El Partido Republicano ha sido tan brusco, por decirlo así, con el tema de la inmigración y con el tema que los hispanos consideran más allá de la inmigración en sí, lo ven como la separación de la familia, como la falta de oportunidades para gente joven que sin culpa de ellos han terminado viviendo en Estados Unidos sin documentación. Ese voto Romney lo tiene perdido. Sí. Entonces, por eso decía al principio que lo importante aquí son los que no están decididos, los indecisos, y ahí es donde viene la importancia de las fallas que ha cometido Romney en este último viaje. Voy a hacer una pausa comercial, le doy la palabra apenas regresemos de este corte al señor Sorzano. En el segundo tema que tenemos aquí en Suma la Noticia vamos a debatir, a analizar la portada de Newsweek del día de hoy, Romney, el debilucho, por decirlo así. Después vamos a ver realmente qué significa wimp en inglés. Vamos a una pausa y ya regresamos. NTN 24 continúa con Suma la Noticia. ¿Es Romney demasiado inseguro para ser presidente? Es la pregunta que circula en la portada de la revista Newsweek, una de las más influyentes publicaciones estadounidenses, en la que una foto del virtual candidato republicano es acompañado por un demoledor titular, The Wimp Factor, o el factor debilidad. El artículo examina el historial del exgobernador de Massachusetts y termina por describirlo como un hombre con mentalidad más liberal que conservadora y que suele rehuir a los problemas en vez de enfrentarlos. El inicio del informe cita una de las que considera peores salidas en falso. Romney, durante su reciente viaje a Gran Bretaña, cuestionó la seguridad en los Juegos Olímpicos de Londres. La crítica cayó mal en el gobierno, que sin duda es el mayor aliado de Washington. El episodio pone de relieve lo que es realmente malo con Romney. Sus comentarios son realmente molestos. Sigue diciendo estas cosas muy fuera de tono. El reporte es bastante crítico con el aspirante republicano, rechaza su permanente referencia a la fortuna que ha logrado e indica que de esa forma demuestra su inseguridad. Romney es realmente un verdadero cobarde. En algunos aspectos es más cobarde y socialmente inepto. A veces busca congraciarse y en otras ocasiones burlarse de los por debajo de él. La entrega de Newsweek resalta que sus comentarios son un arma de doble filo. Además cuestiona sus bases conservadoras. Hay otro indicador conservador en el que Romney se queda corto.
es demasiado inteligente para ser un candidato republicano real. Extraño, los liberales, los hombres de prudencia y contemplación están obsesionados con los datos. Los hombres conservadores se supone que son de acción. En ese sentido, Romney es como un liberal de Massachusetts. Romney no ha adoptado una postura única y constante acorde a su partido hacia la extrema derecha, según explica el escrito. Los políticos cambian de posición por 3 razones principales: la ambición financiera, la crueldad política y la cobardía política. Romney ya tiene el dinero, por lo que está fuera. ¿Despiadado? En realidad no. Entonces, amigos, solo les queda la puerta número 3. El autor se cuestiona si al frente de la Casa Blanca Romney podría sortear acontecimientos inesperados más graves que sus declaraciones en los Olímpicos. La última frase reseña que Romney está desesperado por encima de todo para esquivar las pruebas y cuando han llegado a él, ha fracasado. Señor Solzano, ¿cómo toman ustedes o cómo toman los Estados Unidos o un lector cualquiera en Estados Unidos una portada como la de Newsweek? ¿Interesa? Esta es la última edición de esta revista. Esta es una revista que pertenecía al Washington Post, que la vendieron a un billonario por $1. El tipo trató de hacerla flotar, no pudo hacerla flotar. Y ahora acaba esta semana de decir que esta es la última edición de papel, que ahora van a ser solamente digital. Entonces, decir que esta es una revista muy influyente, esto no lo lee nadie en los Estados Unidos. A mí me parece que esto ha sido, una pérdida de tiempo de la gente que está mirando este programa, decirle todo lo que dice la revista esta. Bueno, la revista la escribe Michael Tomás, que es un editor de la revista, es un periodista igual de Newsweek. Aquí damos la voz a todo el mundo, señor Solzano, y por eso quiero su opinión justamente de lo que está diciendo la revista, como la puede tener alguna otra persona, y por eso quiero preguntarle. Es un editor de una revista fallada. Ajá. Es decir, no le dan importancia, es decir, no debería ni siquiera calar para nada. Vamos a preguntar qué circulación tiene la revista esta. No puede tener ninguna resolución cuando ahora están diciendo que ya no van a sacarla más, va a ser totalmente digital. Entonces, entre las revistas que eran Time Magazine y Newsweek Magazine, Time siempre tuvo más influencia que esta. Esta ahora ya no tiene influencia. ¿Y por qué si no tiene influencia, señor Solzano, sacar algo como así? ¿Es una despedida? A mí me sorprende que se le haya dado tanta importancia, porque en realidad en la prensa política que yo leo, nadie le daba importancia a esta revista, simple y llanamente porque, como te digo, es una revista totalmente fallada. Ahora déjame volver a lo que hablamos antes de la interrupción. Es decir, decían que el señor Romney tiene problemas con 3 comunidades. Un problema con la comunidad negra de este país. Si el candidato del Partido Republicano fuera Jesucristo, la comunidad negra seguiría votando el 90-92% por el presidente Obama, porque eso sí. Entonces, cuando el otro señor dice que cuando el señor Durán dice que el problema que tienen los estados del Partido Republicano son racistas, yo diría que cuando alguien que es de una comunidad racial vota solamente por su candidato, ¿quién es el racista ahí? ¿Quién es el racista ahí? Entonces yo diría que el problema no es que el Partido Republicano no atrae a los señores de raza negra. El problema es que los señores de raza negra siempre van a votar y siempre han votado por el candidato negro. Y en este sentido yo diría que Obama esta vez no va a poder superar la votación que tuvo adentro de esa comunidad anteriormente, simplemente porque la otra vez rompió todos los récords y esta vez no va a tener ese mismo sentido. Sé que nuestros 2 invitados también quieren tomar la palabra, se la voy a dar primero al señor Aliaga. La primera pregunta, yo también quiero la opinión del resto de nuestros panelistas, porque para eso estamos, para debatir, por supuesto. Si es importante un tipo de portada como esta que viene de Newsweek, que pues no es tan influyente como, digamos, lo Time, por supuesto, pero igual está aquí el día de hoy, lo llaman a él el debilucho, pero hablemos cómo también se lo ha criticado al mismo presidente Barack Obama por sus debilidades en política exterior. Entonces, hablemos de debilidades en los 2 candidatos que van a ser los próximos. Cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos, señor Aliaga. Sí, bueno, yo coincido en que más bien la debilidad parece venir de la revista, porque
yo creo que la forma en que titularon la portada no es la más adecuada ni la más respetuosa a una persona que pretende ser candidato presidencial y que tiene, digamos, las credenciales como para ser candidato, por cierto, como para tratarlo de esa manera. Esto no significa, por otro lado, que no hayan tratado mal a Obama también en otros casos. Pero vayamos al tema de fondo, que es que, de todas maneras, aunque está maltratado el tema, aunque creo que no es la forma que se debería haber publicado la revista con ese headline, con ese titular, no está de más hacerse la pregunta, porque lo que pasa es que Romney, a lo largo de su campaña y a lo largo de su carrera política, algunos años atrás, a veces tiene una posición política establecida frente a un tema específico, y luego de un tiempo lo cambia y adopta una posición diferente, lo que le dicen en inglés el flip-flop. Y esto, a partir de lo que dice la revista, pareciera de que es un acto de cobardía porque siempre quiere estar bien con todos, no quiere estar mal con nadie. Y ese es la insinuación de que le falta arrojo, valentía para hacerse frente a sus enemigos políticos y decirles las cosas claras y tal como son. Pero yo quisiera cerrar esta partecita en lo que se refiere a mi intervención, cuando menos, diciendo que yo no creo que Romney sea cobarde para nada. Yo creo que hay que tener los pantalones muy bien puestos para ser candidato, para empezar. Y yo creo que más bien, en todo caso, Romney es cínico, porque él, precisamente por esto, porque cambia de parecer según qué cosa le convenga. Y para eso también hay que tener cierta fortaleza para no tener vergüenza y no achicarse sabiendo que la gente lo va a criticar por ser tan cínico. Así que yo no creo que es una falta de arrojo o es una debilidad, es un defecto, pero no una debilidad necesariamente. Ahora, señor Durán, pero son las mismas críticas que se le han hecho al presidente Barack Obama también durante su presidencia, de tener una debilidad, de no adoptar ciertas posiciones cuando ha tenido que hacerlas, sobre todo, insisto, en política exterior. Mira, el presidente Obama es uno de los pocos presidentes en la historia de esta nación que ha cumplido con casi todas las promesas que hizo durante su última campaña, menos dos de ellas. Las dos que no cumplió fue cerrar las prisiones en Guantánamo y, segundo, hacer la reforma migratoria. Y las dos tienen sus razones específicas por qué no se hicieron. Pero vamos a ver, lo único que ha hecho la portada de la revista y el artículo dentro de la revista, que por cierto, si no tenía lectores, te garantizo que esta edición va a tener más lectores, romper todos los récords, es reforzar la opinión que tiene la nación norteamericana del candidato Romney. Yo creo que el candidato Romney es una buena persona y yo creo que sería un buen presidente. Yo creo, es más, que de todos los aspirantes que había en el Partido Republicano, probablemente es el único que hubiera sido un buen presidente. El problema de Romney es que quiere ser presidente a toda costa y una de las cuestiones que ha tenido es que tiene que comprometer sus principios básicos. Si él se hubiera dedicado a hacer lo que era desde el principio, que es un republicano liberal tipo lo que le achacaban a los liberales de Rockefeller, que decían, yo creo que tuviera una posición en este momento, por lo menos para la elección general, a lo mejor no hubiera sacado la nominación, pero para la elección general tuviera una posición mucho mejor. Yo creo que Romney fuera un buen presidente para los Estados Unidos, creo que es una persona que sabría qué hacer. El problema es que quiere ser presidente tanto que dice y hace cualquier cosa con tal de lograr ese propósito. Ahora, señor Strozzano, muchos han calificado a Romney, como un poco lo dijo el señor Aliaga, hasta de tener coraje. Por ejemplo, lo que hizo su intervención en la NAACP, tratando de decir a la comunidad afroamericana que Obama pues no los iba a proteger con el seguro médico, etcétera, etcétera. Fue pifiado, pero muchos lo calificaron no de cobarde, sino de coraje. Correcto, y hay que reconocer que el presidente Obama no fue a esa convención. Mandó a Joe Biden. Mandó al otro, número uno. Pero esto de que el presidente Obama haya solamente no cumplido con dos y que el presidente no sea un flip-flopper de esto de estar cambiando hasta hace
3 semanas, él estaba en contra de el gay marriage, es decir, el matrimonio de los homosexuales. Y de repente, cuando ahora ve que la elección está muy reñida y necesita no solo los votos, sino la plata de ese grupo, ahora dice que ha evolucionado, que me encanta la palabra esa, porque una palabra esa que trata de disfrazar el flip-flop. Yo he evolucionado. Yo diría que la situación es la siguiente. Yo me comprometo a decir aquí públicamente, el Partido Republicano en las próximas elecciones va a mantener el control de la Cámara de Republicanos, de la Cámara de Representantes, probablemente gane control del Senado y probablemente gane la Casa Blanca. Eso es lo que me comprometo a decir públicamente, simple y llanamente, porque eso es lo que están diciendo las encuestas. Las encuestas en este momento hay encuestas de votantes registrados. Ya ahí le preguntan a todo el mundo, pero esa gente no vota. Y hay encuestas sobre gente que probablemente van a votar. ¿Cómo se sabe que van a votar? Porque han votado en 5 campañas anteriormente. Entonces, cuando uno hace las encuestas de todo lo que están registrados, la cosa está muy reñida. Están en 46, 45, pero cuando le hacen la pregunta, los que van probablemente a votar, el señor Romney en este momento está 4 o 5 puntos por delante del señor Obama. En nuestro tercer bloque vamos a revisar las encuestas justamente, y antes de hacer una pausa comercial, el señor Mitt Romney respondió a este artículo de Newsweek, y esto fue lo que le dijo. Si me preocupara mucho por lo que dicen los medios, no podría dormir, pero actualmente duermo muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa comercial y ya regresamos con este debate de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Ya contamos los meses para eso. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Si Barack Obama fuera el candidato del Partido Demócrata y Mitt Romney el candidato del Partido Republicano, ¿por quién votaría para la presidencia si las elecciones fueran hoy? Barack Obama, 46%. Mitt Romney, 46%. No sabe, no responde, 8%. Si las elecciones presidenciales fueran a realizarse hoy, ¿por cuál candidato votaría usted? Barack Obama, 44%. Mitt Romney, 47%. Otro candidato, 5%. No sabe, no responde, 4%. Señora Aliaga, con esas encuestas y teniendo en cuenta un antecedente que estaba leyendo el día de hoy justamente en el Washington Post, que ningún presidente desde la Segunda Guerra Mundial, la segunda, ha sido reelecto con ningún margen de desempleo como hay ahorita del 8%. Es decir, no hay presidente en la historia que con ese porcentaje de desempleo haya sido reelecto. Usted, si hiciéramos unas apuestas aquí, podría irse por el lado del señor Solzano, que la Casa Blanca será republicana en las próximas elecciones, teniendo en cuenta que los números están tan cercas y con antecedentes como estos, sobre todo los económicos que están pesando tanto en Estados Unidos. Sí, bueno, no lo sé. Ojalá tuviera una bola de cristal para poder decir cuál al final va a ser el resultado de estas elecciones, pero puedo decir un par de cosas. Decías que este presidente, o que ningún presidente ha sido reelegido con esta tasa de desempleo desde principios del siglo pasado, que fue precisamente después de la recesión, la gran recesión que hubo en los años 20, en los años 30 en Estados Unidos. Y este gobierno, el de Obama, viene de una recesión también. Así que podría darse el mismo caso y que lo reelijan de todas maneras. Pero la otra cosa es que el tema de las encuestas, Andrea, en Estados Unidos no se elige al presidente por voto popular. En Estados Unidos el presidente es elegido, en realidad no es una elección nacional, son 50 elecciones, porque cada estado tiene su elección propia, ¿de acuerdo? Entonces, estos resultados de las encuestas, 47%, 44%, pero eso es a nivel nacional y es voto popular. No interesa tanto. La verdad de las cosas es cómo va la encuesta en cada uno de los 50 estados, y viendo ese panorama todo junto es que uno realmente se da cuenta cómo está la cosa.
Correcto, señor Durán. Confía, ¿cómo se ven las encuestas en Estados Unidos? Es casi, es claro lo que nos dice el señor Aliaga, cómo es la situación electoral en Estados Unidos, pero son confiables, se manejan, se dejan llevar, señor Sosano, las encuestas en Estados Unidos y los habitantes en Estados Unidos por encuestas. Veamos lo que pasó y pongo un ejemplo. En México, por ejemplo, se hablaba de un margen mucho más grande. Al final dicen que las encuestas fallaron, que no son un punto de partida para reñirse, para votar. Pasa lo mismo en Estados Unidos con las encuestas, cuando sobre todo ellos dicen hay 1%, 2% de diferencia a este momento. Es verdad lo que dijo el señor de que esto no es una elección por voto popular al nivel nacional, sino es por 50 estados. El problema es que en este momento no hay plata para estar haciendo encuestas en cada uno de esos 50 estados. Y sí hay alguna plata para estar haciendo encuestas en aquellos estados que pueden ser clave, que son como una docena de ellos. Pero así todo, las encuestas que se hacen en este momento en esos estados tienen un margen de error de más o menos 4%, es decir, 8%. Es decir, pueden estar errados 8%, más o menos 4%. Entonces yo diría que en este momento la situación que él dice que es correcta, lo que es correcto es que a nivel nacional, en votos probables, Romney está dentro, pero adentro de esos estados, que pueden ser estados clave, no está bien claro. Y yo diría que, yo diría que las encuestas que hay, el presidente Obama está más adelante que Romney en más de los estados que el señor Romney. Pero también hay que decir, hoy hay una elección en Texas donde vamos a comprobar las encuestas. Hoy hay un candidato para el Senado republicano, donde hay una encuesta que dice que el señor Ted Cruz va a ganar por 8 o 10%, y hay otro que dice que el señor Dewhurst va a ganar por 4 o 5%. Entonces vamos a ver cuál de las dos. A lo mejor las dos están equivocadas. Gana el señor Cruz por 2 puntos y el otro puede ganar por 15 puntos. Vamos a ver. Yo diría que las encuestas que de verdad valen es cuando el que está haciendo las encuestas pone su reputación en juego. Es decir, la que va 2 de 3 días adelante de la acción, donde una persona va a decir, tú dijiste esto y mira lo que salió, como pasó en México. Esas son las encuestas que valen. Las que van ahora es más o menos. Vamos adelante y en el tema también que nos compete del voto hispano, señor Durán. En las últimas semanas, lo podemos decir, hasta el hijo de Mitt Romney salió en un aviso político hablando español, acercándose al voto hispano. Ya habíamos hablado, y lo decía el señor Aliaga, que en todo este tema de inmigración, de las leyes de inmigración de los hispanos, el Partido Republicano en Mitt Romney había sido bastante brusco con esta comunidad. Hablemos de cómo calan en los Estados Unidos este tipo de avisos y sobre todo ya acercándose un poco más a la comunidad hispana. ¿Cambia esa visión? Ahí sí, como hablábamos al inicio, ¿se gana 1 o 2% de esa comunidad con estrategias como esta? ¿O los que ya saben que van a votar por Obama, y volvemos a lo mismo del inicio del programa, ya saben que van a votar por él, y los que saben que van a votar por Romney votan por Romney, y en general la comunidad hispana siempre ha sido más demócrata que republicana? Mira, el problema que estamos viendo en eso, no hay duda ninguna de que hay un gran esfuerzo, sobre todo por parte de Obama, para no solo que tener popularidad dentro de la comunidad hispana, sino sacarlos a votar, porque ese es el problema principal, que la mayoría no salen a votar. Tenemos, por ejemplo, que el presidente de la Asamblea de la Convención Demócrata es un hispano alcalde de Los Ángeles, y uno de los oradores principales de la convención va a ser por primera vez el primer hispano que habla en la convención, que es el alcalde de San Antonio, que por cierto es un candidato muy atractivo, es un político que luce muy bien en la televisión, habla muy bien y tiene un gran futuro en este país. Sin duda alguna, el esfuerzo se va a llevar a cabo por parte del Partido Demócrata para estimular y sacar a votar a los hispanos. En el propio estado de la Florida nunca se ha visto un esfuerzo tan grande de organización para el día de las elecciones para que los hispanos salgan a votar. Porque aquí, aunque los cubanos siguen votando republicanos, pero el resto, la gran mayoría de los hispanos en el centro de la Florida y en otras partes de la Florida, votan por los demócratas. Por lo tanto, estamos viendo un esfuerzo extraordinario y va a ser muy importante. Y sobre todo porque los demócratas tienen un gran interés
en 3 estados del oeste donde hay una gran población hispana, que son Colorado, Nebraska, Nuevo México y Nevada. Esos 3 estados son muy clave para la estrategia de Obama. En este momento Obama tiene la gran mayoría de los estados electorales grandes, de los 10 estados grandes, de los cuales por lo menos 7 ya se consideran que son en la columna demócrata. Y por lo tanto, ese es el verdadero juego de la elección. Como bien decía uno de los comparecientes, el voto popular aquí tiene muy poca relación en realidad de quién gana las elecciones. La elección aquí la deciden 10 estados. Sí, señor Rosano, adelante. En la física hay una de las leyes principales que dice cualquier acción tiene una reacción. Es verdad que tratar de conseguir el voto hispano, si se consigue el voto hispano para los demócratas, pues va a ayudar a los demócratas. Pero como en la física, en la política también hay la misma ley, una reacción. En este país, si tú te quieres buscar una bronca seria, mira a ver que hay una cola y trata de colarte enfrente de la cola. En 10 segundos alguien te dice, oye, la cola empieza atrás, ¿ok? Porque aquí hay que observar la cola. Entonces, cuando la comunidad hispana se le acusa, como se la va a acusar ahora con lo que hizo el presidente Obama, de que están tratando de moverse delante de la cola, esto provoca una reacción del intestino, del hígado, al norteamericano común. Entonces yo diría que por mucho que empujen de este lado, tienen que acordarse que del otro lado la gente va a decir, ah, sí, vas a hacer eso, vas a ver lo que te voy a hacer. Entonces yo diría que esto tiene una reacción que puede ser contraproducente. La señora que era gobernadora de Arizona, que estaba por los suelos, ¿okay?, antes de que pasara la ley esta de preguntar a los hispanos. Sí, señora. Ahora está por arriba. Es decir, una reacción política que responde al intento de darle un privilegio a una comunidad que algunos hispanos, yo creo que yo soy inmigrante en este país y soy muy agradecido de esto, así que no quiero estar hablando en contra de los inmigrantes. Estoy hablando de que en este país es un país grande, porque en este país se obedece a la ley. Y el que no obedece la ley está en contra del espíritu de este país. Vamos a hacer una pausa con esas conclusiones y ya venimos con los 20, 30 segundos que nos queden para cada invitado y cerrar este programa. Mil gracias. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Señores, estamos finalizando, tengo 40 segundos, nos toca llevar el conteo ahí en el estudio, tenemos un relojito y se va a acabar el micrófono, apagar el micrófono en 40 segundos. Voy con el señor Aliaga, volvamos al inicio, empecemos. Esas declaraciones de Romney que no cayeron muy bien en algunas partes, algunos sectores de Estados Unidos, me pregunto yo, ¿es ignorancia del candidato, es falta de tino del candidato o así es él, como dicen aquí en Estados Unidos, straightforward? Señor Aliaga, 40 segundos. No, lo que le falta es roce, evidentemente le falta experiencia internacional, precisamente la gira la hizo, entre otras razones, para demostrar que podía manejar el tema internacional, los asuntos de diplomacia, pero ha sido en realidad un fracaso desde mi punto de vista. Sin embargo, no creo que sea un golpe fatal para nada. Las personas que gustan de Romney van a votar por Romney de todas maneras, las que gustan de Obama votarán por Obama también. El daño potencial está con la gente que estaba indecisa o que está indecisa y que no sabe todavía por quién votar. A esos quizás lo que ha sucedido con Romney, estas metidas de pata, les afecte y los incline a votar ahora por Obama. Perfecto, los 40 segundos de que hubiera tenido el reloj a su lado. Señor Durán, lo mismo para usted con esas tres opciones, ignorancia, falta de tiro o así es Mitt Romney de frente. Mira, lo mejor que tiene el presidente Obama a su favor es el candidato republicano Mitt Romney, que su propio partido prácticamente no lo tolera. Lo malo que tiene el presidente Obama son dos cosas: el racismo, que sin duda alguna está funcionando en estas elecciones, y segundo, la economía, que va a ser el factor más importante al fin del día en esta elección. El norteamericano y cualquiera vota en esta nación votan el bolsillo, y eso es lo que va a afectar las elecciones en noviembre. Obama lo tiene que resolver de aquí a noviembre.
Perfecto, creo que todos estaban con cronómetro. A ver cómo le va a usted, señor Sorzano, sus conclusiones. Yo creo que este viaje tiene poca importancia y si hay alguna importancia tendría una pequeñísima importancia neta positiva para el señor con esas comunidades que yo hablaba anteriormente. El que está indeciso hasta este momento es que no le estaba prestando atención a la situación. Entonces ese no le va a estar prestando atención a lo que Romney dijo o no dijo en Londres, lo que dijo o no dijo en Jerusalén, etc. Entonces no creo que esto tenga mucha importancia, pero lo que aquellos que le están prestando atención, que pueden cambiar el voto, yo creo que eso puede pequeñamente ayudarlo. Positivamente. Positivamente. Mil gracias a mis tres invitados de esta noche, al señor José Sorzano, ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, también ex asesor de seguridad nacional del expresidente Ronald Reagan. Desde Miami nos acompañó Alfredo Durán, miembro del Comité de Finanzas del Partido Demócrata a nivel nacional. Mil gracias, como siempre, tenerlos a todos. Y al señor Julio Aliaga, él es periodista, analista político independiente, que nos acompañaron hoy desde diferentes partes de los Estados Unidos. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Nos vemos mañana, como siempre, aquí en un nuevo debate en Zoom a la noticia.